procariotas, y dentro de los procariotas están bacterias, arqueas y eucariotas. ¿Por qué en ese grupo no están los virus? ¿Por qué no están? O sea, ¿dónde ahí en ese grupo están los virus? ¿Dónde? Los virus no son, organismos vivos. Ajá, hay un montón de gente que puede discutir entre sí o no, pero desde el punto de vista de dominios de la vida no entran dentro de eso. ¿Por qué? Porque para reproducirse requieren de una otra generación, una bacteria. O sea, no tienen una replicación autónoma. Necesitan ayuda. Necesitan la maquinaria de una célula. ¿Por qué más no están ahí? ¿Alguien más está usando la mano? No, de producción de energía. ¿Por qué más no están ahí? ¿Qué características permiten o permitieron clasificarles en esos tres dominios? ¿Con qué creen que se clasificaron en ese arbolito a las bacterias, a las arqueas? ¿Habrán usado alguna característica para poderlos clasificar ahí? ¿No son sus células? Sí, el material genético, las células, pero al inicio utilizaron otro tipo de características o elementos que tienen las células. O sea, si tenía el núcleo expuesto, o si no lo tenía, pues era lo de procariota y eucariota. No, más bien, o sea, es correcto lo que tú dices, pero no responden la pregunta de cómo se hizo esta clasificación en los tres dominios de la vida. Por características micro y macroscópicas. Todas esas, pero estas no. Son los ribosomas. Gracias a los ribosomas podemos saber si pertenecen a alguno de estos tres dominios. Y aparte de eso, luego, con el tiempo, empezaron a meter más características. Entonces, ¿qué características permiten o permitieron clasificar en los tres dominios de la vida? Los primeros que más clásicamente se utilizan es analizar el gen que codifica para el 16S o el 18S. Entonces, 16S, procariotas, 18S, eucariotas. Y basado en eso se formaron ese árbol con esas tres más importantes ramas. Entonces, los microorganismos pueden caer en alguno de estos tres dominios, ¿verdad? Pero hay un organismo adicional, que son los virus, que no caen en ninguno de esos, porque desde el punto de vista de lo que se considera una célula, no la es, ¿no es cierto? No es una célula. Y entonces es correcto lo que dicen, no es capaz de replicarse autónomamente. No ocurre una división celular normal. ¿Ustedes qué tipo de divisiones celulares habrán escuchado en biología? Yo qué sé. La mitosis, ¿no es cierto? ¿Puede hacer los virus mitosis? No. ¿Puede hacer fisión binaria como las bacterias, que de una célula se divide en dos y ¡tac! Salen dos igualitos? No tiene esas características. ¿Qué otras características? El genoma de lo que estaban diciendo, ¿no es cierto? Ahí sí. No son parecidos. Estos tres dominios de la vida tienen un genoma particular. O las características de su genoma es particular. Primero es ADN de doble cadena. Todas esas tienen ADN de doble. Los virus pueden ser de ADN de doble cadena, de ARN de simple cadena, ARN de simple cadena, ARN de doble cadena, retrovirus. Pero ¿qué notan en la figura de aquí abajo? Aquí están unos virus. No es que están clasificados dentro. Lo que está ocurriendo en ese gráfico. Ven para acá. Lo que está ocurriendo en ese gráfico es que los virus sí son capaces de infectar a todos los dominios de la vida. Pero
pero no tienen no las pueden clasificar porque sí notan diferentes colores en estas figuritas. Ven que cualquiera de estas tres figuras aparece en cualquiera de estos tres dominios. O sea, los virus pueden infectar a cualquiera de esos tres dominios y han intentado clasificarlos por las proteínas de la cápsida. Es bien complejo encontrar el ancestro común de los virus. Para las bacterias, arqueas y eucarias se estima que hay un ancestro común. ¿Saben cómo se lo llama? ¿Qué significa Luke? Unicellular command. Universal Command Ancestor. Ajá. Entonces, con esos datos del ADN podemos saber, bueno, aparentemente nunca pudo haber sido aquí. Pero para los virus. Pero los virus están entre los microorganismos que estudiamos de microbiología, ¿sí? Pero no pertenecen a eso. ¿Ustedes creen que son muy abundantes los virus o no? ¿Cuán abundantes creen que son los virus en este planeta? Bastantes con respecto a que si pudieran asociar a bastantes. Más que todos estos juntos. O sea, superan en un orden de magnitud a todas las células hospedadoras que hay en este planeta. Pero como no sabemos qué otros virus existen, quizás ese número no es real, porque hay un montón de virus que no se han descubierto y están en el mar, o en la materia, es dark matter. No sabemos sobre un montón de organismos que no se han descubierto. Para ver un montón. Son mucho más abundantes que todas esas células. Ok. Aquí tenemos dos tipos de células, ¿no es cierto? El panel A y el panel B. ¿Sí? El panel A y el panel B. A ver, vamos bien. ¿Pueden distinguir entre el panel A y el B qué tipo de células son? Obvias, ¿no? ¿El A qué puede ser? Procariotas, B. Dentro de las procariotas están dos dominios de la vida que eran ¿qué? Arqueas, bacterias. Y esto es clásico de cualquier clase de biología, ustedes deben ver algunas diferencias, pero me gustaría que entremos en las diferencias que a veces a ustedes se les pasan. Si notan esto, ¿qué son? ¿Por qué no hay mitocondrias en las bacterias? Porque la membrana celular hace La membrana de la mitocondria, la membrana de la procariota hace lo que la mitocondria hace en el eucariota. por lo tanto, No necesita. ¿qué podría pasar? ¿Qué teoría surge de eso? La endosimbiosis. La teoría endosimbiótica. ¿De qué habla la teoría endosimbiótica? Un eucariota primordial le engulló, pero no le engulló porque lo iba a matar. Hizo una endocitosis y ahí ya se quedó. Es correcto. No tiene membrana nuclear, ¿no es cierto? El cromosoma o los cromosomas que tienen las procariotas no tienen. Algo muy interesante es que aquí está ocurriendo a la vez la ausencia de la membrana nuclear permite que sean los eventos de transcripción, de traducción mucho más rápidos. En el mismo se está generando RNA
apenas han visto en biología, pero tienen que recordar. ¿Por qué digo que recuerden esto? Porque no me ha pasado en mi clase, pero sí recuerdo que en la clase de algún colega les preguntaba algo sobre las mitocondrias, si están dentro de las bacterias, y alguien cometía algún error como ese. Entonces tienen que acordarse. No pueden encontrar mitocondrias dentro de las bacterias. Ok, y hay algunas características de las eucariotas y las procariotas que tienen aquí, y no vamos a entrar profundamente, excepto algo muy importante que suelen equivocarse siempre con respecto a los ribosomas. Las eucariotas tienen este 80S, que es el coeficiente de sedimentación, ¿sí? Las procariotas 70S. Por eso cuando dije 16S, que es un fragmentito más pequeño, acordarse cuando estudio bacterias, pienso en el 16S. Cuando estudio eucariotas, el 18S. ¿Y qué significa ese 50S más 30S? ¿Son las subunidades? Sí, son las subunidades y cada una tiene un coeficiente de sedimentación diferente. Son tamaños diferentes que tienen los ribosomas. Entonces se pueden dividir, ustedes pueden reconocer las diferencias con los ribosomas. No vamos a entrar en aparato de validad, pero hay una cosa que vamos a meternos muy bien. Y en esta clase vamos a aprender sobre la pared celular. La pared celular que ustedes encuentran en eucariotas es cuando estudian hongos. Nuestras células humanas, mamíferos, no tienen pared celular. Creo que yo no sé mucho de plantas, creo que las plantas también tienen pared celular. ¿Cierto? Ajá. Ustedes saben más. Entonces, para que piensen en pared celular, en eucariotas, plantas, hongos, los demás organismos tienen pared. Y en el caso de las bacterias, a nosotros sí nos interesa porque vamos a meternos en microbiología médica, cuán importante es. Esperen, déjenme ver si es. Vamos a ir cada uno. Ok, las bacterias pueden clasificarse de diferentes. Uno, por la forma. ¿Cómo creen que se pueden clasificar de acuerdo a su forma? Cocos si son redondos. Bacilos si son en forma de bastón. Si tienen esta forma como espiralar, son espirilos o espiroquietas, ¿no es cierto? ¿Y qué otras formas más? Había una forma que era de dos, comunidad. Todos pegaditos. Bueno, pero ahí sería ya pegadito. Más bien solo la forma individual. ¿Perdón? Cocobacilos, cuando uno no sabe si está entre redondo o alargado, uno le dice cocobacilo. ¿Perdón? Los víbrios, que tienen son forma de coma. Forma de coma es como una C no tan bien hecha, por su forma. Ya, perfecto. Yo no voy a entrar mucho en detalles, ¿saben por qué? Porque esto lo van a ver mucho más a profundidad en el laboratorio, pero mientras eso ocurre, nosotros repasamos esto que es importante. Según la tinción Gram, pero a veces las personas, incluso personas que estudian laboratorio, a veces no entienden. Cuando clasificamos a las bacterias de acuerdo a la tinción Gram, es que les estamos clasificando de acuerdo a su pared celular, a la estructura de la pared celular, pero utilizamos unas técnicas para teñir esa pared que nos permite diferenciar. Si ustedes hacen mal la tinción, el orden, lo ponen mal, todo sale al revés y al final ya no entienden el principio. Pero eso van a hacer durante el laboratorio. La tinción Gram, pero a mí me interesa que entiendan la estructura de la pared. ¿Por qué a mí me interesa eso? Porque esto es la base de que un médico, sea odontólogo, sea médico de humanos o veterinario, sepa, solo con que tenga una idea entre gram positiva y gram negativa cambia radicalmente el tratamiento. Digamos que no tiene tiempo de esperar a que
les llega el cultivo de 24 a 48 horas y se le está muriendo un paciente, pero pudieron hacer una tinción gram así de uno de sus muestras. Y ojalá los médicos pudiéramos tener más contacto, más cercano con el laboratorio y decirle, oye, ¿qué salió en esa esputo? ¿Sí saben lo que es esputo? Es la secreción un poco purulenta que viene de los pulmones. ¿Qué salió ahí? Quiero ver, se me está muriendo el paciente, el cultivo va a estar en 48 horas, pero debo iniciar con algo. Muchas veces se inician con antibióticos de muy amplio espectro y a veces puede tener ventajas o desventajas eso. Para mí como microbiólogo es un problema porque es como una bomba para una cosa que podría a veces resolverse. Pero ¿qué tal si le dice, es gram positivo, es un coco gram positivo y el doctor dice, ya me voy por este lado. O es un coco gram negativo, me voy por este otro lado. ¿Entienden? Es importante, no es para torturar estudiantes que uno les haga aprenderse la estructura. La microbiología médica en esta clase, en este momento, como es básico, ustedes tienen que entender la parte molecular, pero basada en eso pueden luego entender por qué se tratan pacientes con penicilinas o con otro tipo de... Vamos a ver la pared celular después, pero según la pared es 2, ¿no es cierto? Gram positivo, luego van a ver por qué es positivo y negativo. Demandas metabólicas o de oxígeno, van a escuchar en el laboratorio si necesita o no necesita oxígeno. Si necesita oxígeno, ¿cómo se llamará el grupo de bacterias? Aerobias. Las que no necesitan anaerobias, y hay algunas versiones diferentes que ustedes van a ver. Las demandas metabólicas, ¿qué tipo de sustancias utilizan para vivir? Y esto van a ver que tiene un montón de nombres. Por ejemplo, si la bacteria metaboliza la lactosa, es la positiva. Si no metaboliza, la negativa. Todo eso van a aprender en el laboratorio, pero quiero que desde ahora empiecen a entender que los requerimientos metabólicos pueden ayudar a identificar, y es así como se toma ventaja, se hacen pruebas químicas, y como consecuencia, ustedes pueden tener una idea de qué bacterias sospechan. Si ven ahí hay cambios de colores, hay unas colonias que toman un color, otras de otro color, basado en los nutrientes que le ponen, uno puede ir sospechando. Esto tienen que aprenderse, no estas 5, pero van a tener que aprender de memoria en el laboratorio porque les van a hacer pruebas de esos. Si son amarillas, si son rosadas, si crecieron en manitol, si crecieron en agar, que tiene la tos, ese tipo de cosas. Con esa información más la biología molecular podrán identificar bien pacientes y tratarlos adecuadamente. Entonces ahí está lo que ustedes dijeron sobre gram positivas, gram negativas y las formas de las bacterias. Antes de ir, ¿qué otras formas se puede, por su antigenicidad, entienden qué puede significar eso? Reacción a antígenos. Ajá, reacción de Antígenos. antígeno a anticuerpo. Antígenos. Porque en biología molecular, ¿no es cierto? Les dan como la base, la proteína, el antígeno y los anticuerpos. Gracias a eso podríamos identificar también, usando serología, para identificar más abajo de especie. Es decir, si tienen un Streptococcus pneumoniae, ¿sí ven? Quisiera saber qué otras variedades de Streptococcus pneumoniae hay, basado en los antígenos, que son proteínas, o carbohidratos de superficie, ¿sí? En este caso son carbohidratos. Y entonces vienen con los anticuerpos, yo puedo identificar esas variedades. Entonces puedo ir más abajo de especie, según la antigenicidad, incluso perfil proteico o según el genotipo, hacer PCR, proteínas, malditos, todo esto van a hablar en el laboratorio más profundamente. ¿Sí? ¿Qué nos interesa sobre la estructura de la pared celular? Las bacterias, sí, así
No, nos interesa toda la estructura de la pared. Más allá de eso. Más de eso. ¿Saben por qué la base de la estructura de una bacteria es importante? Porque de aquí viene luego que entiendan en su clase de inmunología muchas cosas. Aunque deberían tener inmuno, creería yo, antes de micro, para que entiendan otro montón de cosas. En el panel A y el B tienen dos tipos de paredes celulares. El A, el que está arriba, que es una gram negativa, y el de abajo, una gram positiva. ¿Sí? El panel C es de una gram positiva, que no se utiliza ese término como tal, porque tiene cosas extras. Como tiene ácidos micólicos, no utilizo la tinción gram y como consecuencia uno se olvida de si es gram positivo o gram negativa. Pero desde el punto de vista de pared celular, tiene la pared celular como una gram positiva, pero no se utiliza tinción gram y ya vamos a ver. ¿Me estabas alzando la mano? Solo una pregunta. ¿El A sería una no es gram positiva? El panel A. ¿Yo dije negativa? Así, positiva. Gracias. El panel A es positiva, el panel B es negativa. Muchas gracias. Entonces, ¿qué características tienen las paredes celulares de los gram positivos? La cosa más obvia que está ahí en color morado. El grosor del péptido glicano. ¿Qué notan? ¿Cuál es más simple y cuál es más compleja? La gram positiva es más simple, la negativa es muy compleja. Pero entonces, primer punto, peptidoglicano es muy grueso en las gram positivas, el peptidoglicano es muy delgado en las gram negativas. ¿Dónde les ubican? Arriba en moradito, y aquí el peptidoglicano, esta capa delgadita, dentro del espacio periplástico. Entonces vamos a ver primero las gram positivas. Entonces, el peptidoglicano es como una red muy tupida de un montón de moléculas. Y entre esa red también hay otro tipo de elementos que se llaman los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿Sí ven acá? Ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos. Hay estos ácidos en las gram negativas. Ajá, pero digamos, ácido teicoico y lipoteicoico, ¿hay en negativa? Hay peptidoglicano, sí, en las dos, pero ácidos teicoicos y lipoteicoicos son en las gram positivas. Estos dos ácidos son los que más producen respuestas inflamatorias. Los ácidos teicoicos y lipoteicoicos son los que despiertan la respuesta inmunitaria en el hospedero. ¿Sí? Ya vamos a ver en la gram negativa cuál despierta o no, pero no se queden. Entonces, por sobre la membrana citoplasmática está la gran capa de peptidoglicano y entrecruzados también los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Fácil de acordarse de una pared gram positiva. En el panel C, esta es la pared de micobacterias. Muy parecida a la de una gram positiva, tiene la membrana plasmática, la capa gruesa de peptidoglicano, pero sobre la capa gruesa de peptidoglicano que no, una capa espesa de cera, ácidos micólicos. Y si tiene algo cera, ¿ustedes creen que una tinción puede entrar fácilmente a través de la cera? Entonces, cuando alguien sospecha, en el laboratorio van a aprender toda la técnica, sospechan de que están frente a una muestra que pueda tener micobacterias, no usan
tinción Gram. Utilizan una tinción diferente donde involucra calentar la muestra para como disolver esa cera y poder meter una tinción con unos ácidos colorante. ¿Sí? Todo eso van a aprender en su laboratorio. Lo que quiero que solo vean estas distinciones. Ácidos. Uy. Ahora, ¿qué tiene una pared celular de una gram negativa? Desde afuera, lipopolisacáridos o lipo-oligosacáridos dependiendo de la bacteria. ¿Sí? Los lipo-oligosacáridos suelen estar en Neisseria, pero en general hay lipopolisacáridos en las gram negativas. Los lipopolisacáridos son los que despiertan una respuesta inflamatoria en el hospedero. Más adelante vamos a explicar cómo. ¿Qué pasa? Entonces tienen lipopolisacáridos que están anclados a algo que no es peculiar. Si ven esta membrana externa, entonces la parte interna de la membrana externa, si ven esta parte interna, se parece a cómo está constituido una membrana plasmática con fosfolípidos comunes y silvestres de una bacteria. Pero la capa externa es la que está anclada a los lipopolisacáridos. ¿Sí ve cómo está hecha la membrana externa? Entre la membrana externa y la membrana plasmática está el espacio periplásmico. Ahí adentro hay un montón de cosas, enzimas. Enzimas que pueden hacer cosas. ¿Qué hacen las enzimas? Pueden degradar cosas, pueden ayudar a que haya una serie de eventos dentro del espacio periplásmico. Enzimas, por ejemplo, que degraden, que sean peligrosas para el hospedero. Hialuronidasas, proteasas, ¿se dan cuenta? Colagenasas, están degradando tejido. O incluso enzimas que pueden degradar antibióticos. Entonces, aquí esto es importantísimo. Las bacterias gram negativas, al tener una pared celular mucho más compleja, estas tienden a ser, en general, más resistentes a los antibióticos. Porque hay un montón de cosas aquí. Hay un montón de cosas aquí. Tienen anclada la membrana externa porinas. Entonces, digamos que por ahí está difícil de que entren los antibióticos. Está difícil. Y si entra un antibiótico, las bombas les vuelven a sacar. Entonces, si ustedes piensan un día en las bacterias más peligrosas en el planeta, las pseudomonas de la Cinetobacter, las gram negativas que son un desastre en los hospitales, son gram negativas. Son multiresistentes porque tienen un montón de formas de hacer resistencia. Entonces, ahorita les acabo de decir una forma de hacer resistencia de las bacterias. ¿Qué evento ocurría aquí? Las porinas, mutaciones en las porinas pueden generar resistencia a los antibióticos. Digamos que hay una porina por la cual entraba un antibiótico, hay una mutación, cambia la conformación de la porina y ya no entra el antibiótico. Resistencia, un mecanismo. Y claro, lo que estabas diciendo sobre son más patógenos, sí, ajá. ¿Cuál es tu nombre? Ariel. Entonces, antes de que tú me nombres. Entonces, sí, son muy patógenas por un montón de cosas que vamos a ver. Sistemas de secreción tipo 3. Ya les voy a mostrar.
pensando en el mecanismo y cómo está estructurado, cómo es sintetizada el peptidoglicano. ¿Sí? Aquí es una estructura muy simple del peptidoglicano. Está hecho de ácido acetilmurámico y este otro que es el ácido, ¿cómo es? Glucosamina. Gracias, glucosamina. Entonces tenemos estas cadenas, pero están unidas por uniones peptídicas, ¿sí ven? Esto forman las uniones cruzadas, el cross-linking. Entonces ahí está la red importante, que hace que una bacteria que tiene pared celular sea protegida del medio externo. Entonces, una función de la pared celular es protegerle a la bacteria del medio externo. Y sobre todo, las paredes celulares hechas de esta gruesa capa de peptidoglicano aguantan más la superficie seca. Entonces, piensen, las gram negativas frente a las gram positivas serán más susceptibles o más resistentes a superficies secas, las gram negativas. Susceptibles, porque les estoy diciendo, el peptidoglicano, esa capa gruesa, les hace mucho más resistentes a superficies. Entonces, piense esto. ¿Por qué es tan importante lavarse las manos cuando van al hospital? Porque en las superficies de los objetos, de una mesa, del esfero, de no sé qué, es más probable que esté ahí una gram positiva. Verán, hay unas gram negativas que son también pero es por otras cosas, pero eso ya son detalles, en general. Muy bien, aquí tiene la red de peptidoglicano. ¿Dónde tenemos lisosima normalmente? En las lágrimas de los ojos. Lágrimas en la mucosa es muy importante porque esto nos defiende de qué tipo de microbios. Si digo esto, han de ir anotando estas cosas porque he de preguntar ese tipo de cosas. Tiene sentido, la lisosima, ¿cuán importantes son las lágrimas? Yo no produzco lágrimas normalmente. Eso explicaba por qué cuando era niña tenía un montón de infecciones oculares. ¿Por qué tipo de bacterias habrán sido? Gram positivas. No produzco lágrimas normalmente. Entonces, las lágrimas tienen esta función. ¿Y en dónde atacan? Si ven, justo en la unión entre una de las dos moléculas. El ácido acetilmurámico o el ácido acetil, ¿cuál es el otro? Glucosamina. Glucosamina. Gracias. Y algo que es una de las cosas que es diferente a cómo actúan otros antibióticos es acá. Para que se formen esta red con estas uniones peptídicas y se forme una red estable. Aquí actúan estas transpeptidas que también son conocidas como proteínas de unión a las penicilinas. ¿Por qué se llaman así? Porque resulta que las penicilinas actúan a nivel de esta actividad de las transpeptidas. Por lo tanto, entonces, ¿qué sacan de esta información? En general, sin pensar en resistencias ya, porque obviamente hay un montón de resistencias, pero en general, los beta-lactámicos, que son el grupo de antibióticos donde están las penicilinas. Las penicilinas es un beta-lactámico, para que se acuerden. ¿A qué tipo de bacterias será más común que ataque? A las gram positivas. En general, sí, en general. Obviamente hay resistencia a muchas cosas. Por lo tanto, las bacterias también pueden ser resistentes a estos si
crean algunas modificaciones acá. Las bacterias, para hacerse resistentes, crean unos nuevos tipos de proteínas, BBB2, por ejemplo. Ya no es la misma. La penicilina ya no actúa sobre esta y por lo tanto la bacteria se hace resistente. Esos detalles van a aprender, me imagino, en farmacología, pero ahorita pueden entender. Por lo tanto, les hago una pregunta capciosa. Si hubiera una infección pulmonar, ¿verdad? Las infecciones pulmonares frecuentemente de las que vienen de la comunidad de un paciente, digamos un niño que normalmente era sano, pero luego viene con una infección por un gran positivo, en general yo debería utilizar, ¿no es cierto?, algo que inhiba la síntesis del antidoficano. Pero si hubiera un paciente con una bacteria que no tiene pared celular, y los doctores inician dándole un antibiótico que inhibe la pared celular, ¿estará bien? Existen bacterias sin pared celular. Cuando lleguemos allá les voy a decir cuáles. Empieza con M y no es micobacterium. Si a veces se confunden. Son micoplasma. Solo si les viene a cascar. Eso después vamos. Entonces, si se dan cuenta, por eso necesito que entiendan esto. Porque tiene la base. Estas bases van a permitir que ustedes puedan tratar adecuadamente. Y luego dicen, no está funcionando, le he dado un montón de penicilina, lo que sea, y no funciona. Ningún antibiótico que inhiba la síntesis de la pared celular va a poder actuar sobre una bacteria que no tiene pared celular. He de preguntar en algún punto de esta clase. Por lo tanto, los beta-lactámicos y la vancomicina actúan. El mecanismo de acción más general es inhibiendo la síntesis de la pared celular, de la pared bacteriana. Estas fotos solo es para que vengan donde sea, dónde están los ácidos teicoicos. Para que vean dónde están los ácidos teicoicos. ¿Qué les dije sobre los ácidos teicoicos? Activan la respuesta inmunológica. Activan la respuesta inmunológica los ácidos teicoicos. Están ahí ancladitos a la membrana citoplasmática y están haciendo una red entre el péptido glicano. Ácidos teicoicos solo hay en gram positivos. Luego sorbito. En el panel de la derecha van a ver una gram negativa. Voy a volver a la gram negativa para mostrarles algo. Ya dijimos muchas cosas. La pared de las gram negativas es compleja. Hablamos sobre el espacio periplásmico, las porinas que pueden ayudar primero a bombear hacia afuera algún antibiótico, alguna sustancia, son selectivas, que entra, que no entra. Las moléculas pequeñitas hidrofílicas sí entrarán, pero normalmente un antibiótico que es más grande va a ser difícil que entre por ahí. Entonces ya saben un mecanismo de resistencia antimicrobiana, mutaciones en las porinas. Y si hay mutaciones en las porinas, obviamente será una bacteria gram negativa. En estas dos hay otros elementos mucho más complejos que ahí no están graficados, pero esto es bien importante porque es información mucho más reciente. Y son sistemas de secreción. Hay diferentes tipos de sistemas de secreción. El más importante, el que más produce, es decir, el que más se lo conoce como un factor de virulencia, es el sistema de secreción tipo 3. ¿Por qué para mí es esto importante? Porque esto tiene importancia porque cuando vayamos más adelante en micro, donde estemos en otros capítulos, vamos a hablar de sistemas de secreción que inyectan toxinas
que le dañan a la célula hospedadora. Por eso es importante, no es para torturar estudiantes, es para que se acuerden. Entonces, uno de estos es el sistema de secreción tipo 3. ¿En forma de qué? ¿Qué tiene forma este sistema de secreción tipo 3? De una jeringuilla. De una jeringuilla. El sistema de secreción tipo 3, es decir, las funciones del sistema de secreción tipo 3 pueden tener uno para inyectar toxinas o proteínas a la otra célula, porque le inyecta y le mete a la otra toxinas y le mata, le enferma. O una que no está diseñada para bombear hacia la otra célula, sino para formar flagelos. ¿Sí? Entonces, el principio del sistema de secreción tipo 3 es el que genera flagelos. Los flagelos, que ya vamos a ver después. ¿Sí? Siempre. En la clase de fisiología bacteriana y amiantoma van a estudiar más profundamente los sistemas de secreción. Ustedes con su base médica, sea odontología o medicina, necesitan entender esto de la pared celular, de las gram negativas. Es que esto es lo que es el dolor de cabeza en los hospitales. Los pacientes se están muriendo con sepsis. ¿Pero qué desencadenó la sepsis? Un proceso inflamatorio generalizado. El paciente se le baja la presión. No se está muriendo este paciente. Una endotoxina. La función de endotoxina la tiene el lipopolisacárido o lipooligosacárido, que solo ocurre en ¿qué tipo de bacterias? Gram negativos. Lipopolisacáridos o lipooligosacáridos de las neiserias. ¿Se acuerdan? Las neiserias lipooligos. En general las gram negativas lipopolisacáridos. Aquí está un lipopolisacárido. Aquí está un lipopolisacárido. La actividad de endotoxina está aquí, en el lípido A. La actividad de endotoxina está en el lípido A. Para que a ustedes les interesa, porque la inmunidad innata, que les voy a explicar un poquito sobre inmunidad más adelante para que entiendan todo eso, porque si no, no entienden lo que hay. Inmunidad innata, que es la inmunidad, la primera defensa de la inmunidad cuando entra un microbio ya pasado todas las barreras, se activa gracias a la presencia de las endotoxinas. Entonces produce una respuesta inflamatoria enorme. Los lipopolisacáridos. Es brutal la forma en cómo puede matar a un paciente por inflamación. Y solo para que entiendan, cuando hay inflamación, ¿qué creen que ocurre en el cuerpo? ¿Han hablado en alguna clase de fisiología de lo que es la inflamación? ¿Cómo se puede describir inflamación cuando es localizada? Por ejemplo, tiene algunos rasgos de inflamación. Tiene dolor, ¿no es cierto? Dolor. Pero dolor es como consecuencia de muchas cosas ahí. Digamos más atrás es hinchazón. ¿Pero por qué será la hinchazón? Porque hay vasodilatación. Es importante que haya vasodilatación, porque es la única forma en que salen las células del sistema inmune a encontrar el lugar y atacar. Pero eso tiene un efecto adverso, porque mientras salen ellas a atacar lo bueno, a veces terminan atacando lo que está al lado. Y por eso le duele, porque están muriendo tejido. Y está rojo, porque aumentó el flujo sanguíneo, y como consecuencia, usted ve el color. Y está hinchado, porque está saliendo mucho líquido del intracelular al extracelular, porque tiene que salir
proteínas que nos defiendan como anticuerpos, tienen que salir células. ¿Sí ven? Es un proceso normal. Pero imagínense aquí a nivel localizado, está bien. Pero imagínense si esto está ocurriendo a nivel generalizado. Ahora piensen. Un montón de vasos sanguíneos, vasodilatación. ¿Qué le va a pasar al paciente? Se le baja la presión. Un shock. Eso es lo que está pasando cuando hay lipopolisacáridos liberándose en sangre. Imagínense una infección en sangre con gram negativas. Se muere el paciente. Porque solo lo que ustedes están viendo es vasodilatación generalizada. ¿Y saben cuál es otro rasgo localizado de la inflamación? Es coagulación. Ahora entiendan, ¿por qué cuando hay una infección localizada será bueno coagular? Esto tiene que pasar. ¿Para qué? O sea, para no llevar la infección a otro lugar. Para compartimentalizar. Es decir, hasta aquí nomás que no se disemine. Ahora piensa eso. Digamos que los lipopolisacáridos están circulando por una infección sanguínea por todo el cuerpo. Y se prende la cascada de la coagulación por todos lados. Coagulación intravascular diseminada. Se consumen todos los factores de la coagulación. ¿Y qué le queda a un paciente si no tiene cómo coagular? Sangre por todos lados. ¿Se dan cuenta que es un evento catastrófico? Eso les pasa a los pacientes que se mueren en los hospitales infectados por bacterias gram negativas, resistentes a todo y que están circulando en sangre. Van a haber noticias de pacientes muriéndose. Cuenten, sí. Dijiste coagulación. Intravascular diseminada. La forma más severa de una infección por gram negativas, que donde hay endotoxinas circulando por todos lados. Vamos a ver una foto de una cosa horrible así cuando estemos en las Neiserias. Pero ahorita, para que entiendan, están viendo las bases. Okay. ¿Pueden ver aquí algún otro componente que no hayamos hablado hasta ahora? Ah, sí. Ajá. ¿Qué eran los? Había como los PAM, creo que se llaman PAM. Ajá. ¿Qué eran esos? Sí, ahorita para que todo el mundo... PAM. Esto es por eso que deberíamos recibir inmuno antes. Está en inglés. Estos son factores moleculares o... Sí, pero son factores moleculares asociados a patógenos. Son patrones. Entonces, P de patrón molecular asociado a patógenos. Patrones. ¿Qué significa eso? La inmunidad innata, como no tiene memoria, esta reconoce patrones en general. Entonces tienen unos receptores, principalmente los receptores Toll-like 4. Me estoy metiendo un poquito por la pregunta para responder eso. Los Toll-like receptors, el 4, reconocen todo tipo de lipopolisacáridos. Porque no está diciendo Escherichia coli, no, está diciendo gram negativos, tengo que hacer algo por todas, porque no tienen memoria, pues nada, puede entrenar el sistema inmunológico para todo lo que puedan reconocer. Y entonces, basada en tu pregunta, el lipopolisacárido es un PAM. El lipopolisacárido es un patrón molecular asociado a los microbios. Los PAMs son reconocidos por células del sistema inmunológico innato, a través de receptores. Por lo tanto, los flagelos también es un PAM y hay otro tipo. O son cualquier cosa que les ayude a reconocer algo. No cualquier cosa, pero hay cosas particulares, las proteínas de los pilis, entonces hay otro receptor, dice que hay No pilinas. son moléculas específicas entonces.
moléculas compartidos por varios patógenos. Y que están en patógenos, no están en nosotros. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Y qué otras estructuras no hemos hablado? Que pueden ver aquí. La cápsula. La cápsula puede haber en gram positivas y en gram negativas. Puede, pero no en todas. Sí, esto es importante, sí. Porque siempre se confunden los estudiantes de eso. La cápsula no es lo mismo que pared celular y siempre se confunde. ¿La cápsula dónde está? Fuera de la pared celular. Segunda cosa, la cápsula puede o no estar en gram positivas o en gram negativas. Puede o no estar. Hay unas cuando vayamos a las bacterias les van a decir, esto es importante, esta tiene cápsula. ¿Qué función tiene la cápsula para las bacterias? Protección, sí, pero esto es bien importante. ¿De qué? Sí. Eso es bien importante, eso debe anotar. La cápsula es antifagocítica. La cápsula evita la fagocitosis. Los fagocitos más especializados son los macrófagos. Y también lo hacen los neutrófilos, pero los macros. Entonces, si una bacteria tiene cápsula, va a ser difícil erradicar con la respuesta inmunitaria. Cuando estudiemos bacterias con cápsula vamos a grabarnos de eso, porque resulta que las bacterias con cápsula son las que más matan a los bebitos menores de 2 años. Los menores de 2 años, ¿saben por qué? Porque la respuesta inmunitaria no está bien desarrollada, la respuesta innata no es tan fuerte aún, y todos, como no puede hacer su trabajo, termina matándoles a los niños y no hay tratamiento oportuno. Bacterias con cápsula, por ejemplo, leptococcus, Haemophilus influenza. Justo les dan, si se darán cuenta, a los niños les vacunan contra esto, a los menores de 2 años. ¿Qué más hemos visto ahí? No hemos visto. ¿Perdón? Pili. ¿Qué función tiene el pili? ¿Qué funciones tienen los pilis? Exacto. Entonces ese puede ser pilisexual, ¿verdad? Para transferir material genético es un pili específico, no todos los pilis hacen eso. Perdón, para hacer conjugación. Entonces, el pili sexual es para transferir material genético, ¿sí? No es para adherencia. Los otros pilis son para adherencia. Los otros pilis son para adherencia. ¿Qué más no hemos hablado? Los flagelos, ¿para qué servirán? Motilidad. ¿Y qué les dije antes? El flagelo tiene una estructura tipo sistema de secreción tipo 3. Y el pili lo que hace es moverse como un motor en contra de las manecillas del reloj para que le dé fuerza y la bacteria pueda moverse. ¿Hacia dónde? Lejos del peligro, cerca de los alimentos, para moverse. ¿Qué más hemos dicho? Importante. Los plásmidos. Más adelante vamos a hablar de los plásmidos, pero ahí que aparecen, que son... ¿Alguien puede definir un plásmido? ¿Perdón? Material genético extracromosómico. ¿Qué más aparte de eso? Ajá, que puede otorgar rasgos ventajosos a quien lo tiene. Por ejemplo, si tiene genes de resistencia a los antibióticos, puede tener genes de metabolismo de alguna cosa. Pero no son indispensables. La bacteria a veces lo tiene, luego se deshace de los plásmidos y se replican autónomamente, les falta en su definición.
Sí, ¿eso qué significa? O sea, que aunque se dividan los plasmidos como que ya se lo eran. Lo que significa es que cuando la bacteria se está dividiendo, ¿no es cierto? Encendió la maquinaria de replicación y una célula bacteriana se van a hacer dos. Los plásmidos de Udaru, ellos se replicarán fuera de este reloj cuando quieran. ¿Sí? Entonces, no necesitan el tiempo ni la maquinaria, a veces ellos solitos. Ya les pregunté dónde se ubica la cápsula, ¿no es cierto? ¿Dónde era? Fuera de la pared. ¿Y qué componentes químicos la forman? Esto es importante. La mayoría de las cápsulas bacterianas son hechas de carbohidratos, pero hay una excepción. Hay una bacteria que no tiene cápsula de carbohidratos, sino de proteínas. ¿Cuál será la excepción? Los bacillus. Exactamente, los bacillus. Acordarse de eso. En general, la cápsula está hecha de carbohidratos, pero hay una excepción. Una cosa que me olvidé es de activar mi celular para que me dé antes de ahora, para poder seguir. Hacer un stop porque ustedes ya empiezan a perder la atención. Y lo que quería que hagan es que se levanten y se vayan a caminar así, acá atrás, salen así, se dan la vuelta y vuelven, pero enseguida ya. Necesito que hagan eso porque cuando se bombea sangre al cerebro pueden entender lo demás. Voy a tomar agua de modo. Si tiene problemas para caminar, Sí. Igual está bonita. Ah, sí, ¿Qué miseria verde? yo no tengo que hacer eso porque me estoy moviendo todo el tiempo. Y aprovecha con el celular. Eso. No tienes hora y media para estudiar. Bueno, más de encontrarle. Necesita que le circule sangre a la cabeza, ¿sí no? ¿Por qué no? Pero caliente. Tengo que acordarme de que en la mitad tenemos que hacer eso. Nadie tiene un problema cardíaco, ¿verdad? Se me desmaya ahí ya no vuelve. De hecho, si tiene un problema de rodillas me avisan y no lo hacen. Y ya se quedaron una mitad. Ok. Algo que nos está faltando, que tiene una actividad también protectora, pero un montón de cosas más, son las biopelículas. Las biopelículas son
una matriz de exopolisacáridos le permite a las bacterias pegarse. ¿Dónde se fueron a dar la vuelta? A tomar agua. Ay, yo pensé que se fueron hasta el día bonito. Las funciones de las biopelículas es uno, proteger a las bacterias. Las biopelículas son pegajosas. Las biopelículas son pegajosas. Y por lo tanto, ¿todos se van a tomar agua? Sí, pero... Sí está permitido. Las biopelículas les protegen a una comunidad, ¿no es cierto?, microbiana. Son pegajosas, les permiten adherirse a objetos extraños. Por lo tanto, pues piensen, les digo, se permiten adherirse a objetos extraños. ¿Qué factores de riesgo habrá para que uno sufra una infección con biopelículas? ¿Qué tendrá un paciente en el hospital en su cuerpo? Que eso permite que las bacterias se peguen en esos objetos extraños. Una herida con algo, un objeto extraño. Una bala o algo así. No, es que no se le van a dejar mucho tiempo. Algo que esté mucho tiempo metido en el cuerpo. Un marcapasos. Un Creo tornillo que en tu barrio. de a poco no se infecta Tú mucho. te tocas una placa o algo. Puede ser un tornillo infectado, las placas si se infectan, pero esas no se quedan metidas, pero las vías, ¿no es cierto? Las vías sí. Las sondas. Las sondas es lo que más se infecta con bacterias que forman biopelículas. Imagínense. Ahora, una vez que hay una infección de un objeto extraño con una biopelícula, así usted le inundara hasta por las orejas con antibióticos, no puede hacer nada. Tiene que sacar el objeto extraño. Cambiar. ¿Cómo se ve? O sea, Por ejemplo, uno sospecha, digamos que tiene alguien una vía central, ¿no es cierto? Una vía central por donde está pasando medicación. Y entonces luego empieza como a enrojecerse así. Y tiene una infección generalizada, tiene fiebre, le dan antibióticos, no responde, le dan antibióticos, no responde, dice, ¿por qué no responde? En algún lado está la bacteria. Entonces algunos doctores terminan cambiando y se dan cuenta, mandan al laboratorio un pedazo de la sonda, hacen un cultivo y se dan cuenta que esa es la bacteria que estaba produciendo. Entonces muchas veces es sospecha. Entonces la bacteria siempre se queda en el cuerpo extraño. Si hizo biopelícula y se queda. Entonces los antibióticos no pueden actuar dentro de las bacterias que están protegidas por una biopelícula. Por lo tanto, ustedes tendrán que, si es una cirugía, otra vez quitarle esa prótesis, quitarle esos clavos, quitarle esa sonda, lo que sea, o esa vía. Sí, es difícil. Les protegen de los antibióticos, les protegen de la fagocitosis también, del sistema inmunológico, les protegen de todo. ¿Y eso está en los grupos negativos? Sí, las biopelículas pueden producirse tanto en gram positivos como en gram negativos. En todos, no, algunos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus puede producir biopelículas. Los otros Staphylococcus fabulasa negativos pueden producir biopelículas. Las pseudomonas para producir biopelículas. Cimentobacter, pero bueno, cuando estemos en cada una de estos son las flagelos, solo para que vean los diferentes tipos de flagelos en estas microfotografías. Si notan que es muy parecida la estructura del flagelo a un sistema de secreción tipo 3, no necesitan más profundamente eso. Ahí pueden ver diferentes tipos de pili y flagelo para que vean la diferencia en tamaños. Entonces aquí están los pilis que le ayudan a adherirse. Aquí hay un pili sexual que es para transferencia de material genético, sobre todo para uno que es la conjugación y los flagelos acá.
solo para que vean el proceso de fisión binaria. Una bacteria se va a convertir en dos bacterias, entonces tiene que dividir exactamente todo su material genético exactamente igual. Los organelos exactamente igual, excepto los plásmidos. Dijimos de esos, a veces se pasa uno, otras veces dos. A veces una se queda sin plásmido, la otra se queda con dos plásmidos, porque son ectocromosómicos, ellos no dependen del ritmo de la célula. Pero esto se divide en dos exactamente, eso se le llama fisión binaria. Ahora, las esporas. Todas las bacterias pueden producir esporas. Entre gram positivas y gram negativas, ¿cuáles podrían producir esporas? Solo podrían ser gram positivas. Es decir, ninguna gram negativa es posible que pueda producir esporas. Y de las gram positivas, algunas. Las más comunes que conocemos son bacilos, clostridios. ¿Ok? ¿Para qué se producirán las esporas? Sí, para que pueda resistir ambientes hostiles. Eso significa que en un punto se expuso, está el estrés, ¿no es cierto? Está el estrés, ya no hay alimento, va a morir la célula. Entonces hay que proteger ¿qué? El material genético. Entonces de ese material genético hay que protegerlo con capas y capas y capas y capas de peptidoglicano y proteínas, incluso unas proteínas tipo, como la estructura de los insectos. ¿Cuál es? Perdón, es decir, como un exoesqueleto, ¿sí? Un exoesqueleto, hay que protegerlo súper bien, para que sea durísimo matar. Incluso si utilizaron ustedes un desinfectante potente, si ven el término que desinfectante, las esporas, no sé, requieren métodos de esterilización bien efectivos. Esterilización. Okay. Incluso algunos métodos de esterilización pueden no matar a algunas esporas si no lo hace bien. Entonces, las esporas se forman para cuando hay un momento frustrante. Luego, cuando la espora cae en un lugar con alimento y es húmedo, vuelve a salir la célula. Okay. Entonces, aquí están algunas capas que tiene la espora, pero ¿qué notan? El peptidoglicano, esta gran capa, es una de las más importantes para proteger las esporas, y muchas capas para proteger de la luz ultravioleta, del calor, de la disecación, de todo eso. Entonces, piense esto. En los hospitales, ustedes dijeron hace un momento, clostridios. Hay un tipo de clostridios, cuando estudiemos esto, que pueden transmitirse a nivel hospitalario, porque es fácil que las esporas estén en ese ambiente hospitalario si no limpian adecuadamente la cama que utilizó justo un paciente que tuvo una infección por un clostridio difícil, puede ser colonizado. O muchas otras formas. Una clínica clandestina, donde no tienen el quirófano bien construido, donde debe haber el sistema de ventilación de presión positiva, un montón de cosas que debe uno cumplir, pero es clandestino, entonces no esteriliza bien, hay esporas por todos lados. Cirugía a un paciente o a una paciente y luego una infección horrible. Puede ser por esporas. ¿No está esterilizado bien el material? ¿Qué pasa? Esto era para que repasemos, pero están. Ahora, ¿cómo evolucionan las bacterias? ¿Cómo evolucionan las bacterias? Lo más simple,
evolucionar una bacteria? Por plasma. Por transferencia horizontal de genes. Eso involucra los plásmidos. Transferencia horizontal de genes. Y otra forma más. Y a eso le llamamos, si es que hay si ya era de por sí resistente y se expone a un antibiótico, ya solo sobrevive ahí, ¿no es cierto? No es que el antibiótico le hace resistente, que ya existía resistente. Me expongo a un antibiótico y solo sobrevivo a eso. A eso se llama selección natural. Justo lo que ustedes. Entonces puede haber mutaciones. Transferencia horizontal de genes, atrás dijeron plásmidos. Entonces, en la transferencia horizontal de genes puede estar la conjugación mediada por plásmidos, la transformación, que es la captura de material genético libre, y la transducción, que es mediada por virus. Ahora, ¿qué es esto del proceso de la selección natural? Entonces, ya hay un rasgo beneficioso que tiene esta bacteria por mutación o por transferencia horizontal de genes. Ya le ha beneficiado. Se expone a un ambiente que genera una presión y solo se vuelve popular ese rasgo y se mantiene en esta población. ¿Sí? Entonces, por eso, una variación genética causada por mutaciones o transferencia horizontal de genes crea diversos rasgos. Ya está el rasgo ahí. Se expone a un ambiente, por ejemplo, antibiótico, no le hace nada, porque ya viene el rasgo de resistencia. Luego se vuelve popular ese rasgo y las poblaciones de los microbios crecen. Todo esto les voy a, si les subo al dedos del esto, ¿ya? Ok. Solo para profundizar, ya nos tenemos que ir en 3 minutos. Entonces, transformación es la captura de material genético, ¿sí?, del ambiente externo por una bacteria. ¿Sí ven? Una célula sufrió una lisis, liberó DNA y la receptora capturó un pedacito y le incorpora. Eso es como directo, se podría diferenciar como de la conjugación porque me pilis, pero es como que directo, ¿no? Ajá. Hay bacterias que son naturalmente competentes, con la capacidad de otras mueren en una infección y Pero, ellas están capturando su material genético. para como que les quieran ganar como esta habilidad tiene que suceder al final de como el crecimiento de, o sea, como que no pueden ser al inicio como de cuando nacen, o sea, como que tienen que ir adquiriendo. Un poquito más viejitas, sí, pero no todas son naturalmente competentes. Las bacterias naturalmente no hacen esto. Algunas sí, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae en una infección pulmonar podrían estar capturando el ADN de las otras porque eso les puede beneficiar. ¿Qué tal si una era resistente a algo? Puedo ganar ese rasgo que no tenía. Haemophilus influenza también. La transducción. Gana material genético extraño, pero basado en qué? La ayuda de los virus, bacterios. El bacteriófago le inyecta. Y la transducción puede ser especializada o generalizada. La única diferencia es especializada es siempre estos genes se transfieren, siempre. La generalizada es al azar. Unos sí, otros no. Y la conjugación, lo que dijimos, necesita plásmido a través de un pico sexual ser transferido a otra bacteria. Y solo me queda algo de la transposición. Si notan algo, los 3 mecanismos que les he dicho, conjugación, transducción y transformación, son de célula a célula. ¿Ven? La transposición ocurre en diferentes puntos del mismo genoma, es decir, un
pedazo de ADN se mueve a otra parte del genoma, son los genes saltarines. O de un cromosoma a un plásmido. Y así es como se va moviendo la resistencia a los antibióticos y otros rasgos también. Entonces, si estuviera aquí el transposón, aquí, mírenle, aquí hay un plásmido y hubiera un transposón, puede saltar ¿a dónde? Al cromosoma, o al revés. O al revés, del cromosoma al plásmido, y luego el plásmido se mueve y luego se va ese rasgo, ese mismo. ¿Y por qué pasa eso? Solo es como... Los genes saltarines es un proceso evolutivo, ellos saltan cuando encuentran la forma. Nunca tenemos en ciencia respuesta para el por qué, la única forma es cómo. Muy bien, ya tenemos que irnos ya. ¿Ibas a preguntar algo?